Hola a todos mis queridos de las redes sociales y de YouTube. Hoy ya vendría a ser mi segundo video. Quiero presentarles una de mis novelas que realmente me cautivó cuando la leí. Se trata de una novela, la novela póstuma de Francisco Herrera Luque, 1998, ¿no? Bueno, cabe acotar que Francisco Herrera Luque no estaba vivo para el año 1998. Él intenta o busca una manera de hacer una versión distópica de Venezuela y del mundo a partir de o inspirado en la novela de George Orwell. Les voy a leer uno de mis capítulos favoritos, que es el capítulo 7, es uno de los capítulos más cortos, les prometo que es cortica. 4 ojos, a través del falso espejo, lo observan con detenimiento. Parecen seguir la trama de Bertolda, la última telenovela de Delia Fiallo. Está pensando en otra cosa, dice uno de los guardias. Tiene la mirada ausente. Todo comenzó, se dice, cuando el Comité Ejecutivo Nacional le arrebató, a través de una elección amañada, su posibilidad de lanzarse como candidato a la presidencia de la República. El primer objetivo es de un político, se lo había dicho su mentor, ministro y amigo, es tomar el poder. De haber obedecido a la decisión del CEN de excluirlo como candidato, ya estaría muerto. Luego de la muerte biográfica viene la otra, la definitiva. La mayoría del CEN, al igual que los universitarios y la clase pensante del país, coincidían en creer que una segunda gestión presidencial por parte suya sería tan catastrófica como la primera. No obstante, el poder moral de sus antagonistas no lograron invalidarlo. La rica burguesía criolla y casi la totalidad de los sectores populares lo apoyaban entusiastas, por ser una buena garantía para los negocios y por el recuerdo que bajo su mandato la diosa Fortuna vació sobre Venezuela sus cornucopias. Nunca hasta entonces Venezuela, que tenía acusando un firme y discreto enriquecimiento desde los tiempos de Gómez, había vivido mayor abundancia, sin darse cuenta, como se lo enrostraron políticos y pensadores, de que aquella opulencia se hacía criminalmente a expensas del futuro de Venezuela. La gente común y corriente solo recordaba que bajo su mandato se nadaba en la abundancia. Las masas del subdesarrollo, como se lo señaló su viejo amigo, no tienen o carecen de capacidad de análisis. Si en Latinoamérica una promesa digna de encomio, como lo fueron en México y Brasil los casos de Porfirio Díaz y Getúlio Vargas, son patentes del corso para eternizarse en el poder, en Europa y Norteamérica todo depende de la conveniencia colectiva y de los intereses del Estado. Winston Churchill, luego de vencer a los enemigos de Inglaterra, fue derrotado en los comicios celebrados al término de la Segunda Guerra. Él, a su vez, era un hombre de poderoso carisma, capaz de seducir con su solo contacto a personas y multitudes. Al igual que Juan Domingo Perón, hechizaba a las multitudes con su aspecto de héroe apaleado e hinchido de gracia y entusiasmo. Si por una parte se hizo el más brillante artífice del populismo, pronto se dio cuenta de que sin el respaldo de la oligarquía financiera que derrocó a Pérez Jiménez estaba perdido. Era indispensable seguir el ejemplo de Napoleón que, para contrarrestar el peso de la aristocracia del antiguo régimen, creó su propia nobleza. De allí que él, que en lo personal fue un hombre probo, dejó, facilitó y quiso que sus amigos nuevos y de siempre se enriquecieran, y en tal grado que las fortunas tradicionales quedaran relegadas en menos de 5 años. A uno de los hijos de las 6 cilindros, al que se le envió su antigua compañera de viaje con una recomendación, lo hizo uno de los más importantes financistas que se codeaba de quién a quién con los más poderosos del país y con Norteamérica. Por eso dio paso de fundar su propio partido. Ante la hipertrofia progresiva de su carisma, que arrasó consigo un poco menos de la mitad del partido, muchos de los que al comienzo lo adversaban claudicaron e hicieron las paces con él. En 1998 fue elegido por segunda vez presidente de la República con un 65% de los votos a su favor. Los votos sobrantes se repartieron en pequeños retazos entre los grandes partidos de antaño. Los resultados electorales le dieron plena conciencia de su valía. A comienzos de marzo, recibió inesperadamente la visita de la mitad del CEN. Eran los mismos cadas que lo execraron. Humildes, remisos y arrepentidos, luego de erguir y reconocer su horror,
le proponían, invocando el medio siglo de amistad y de su esfuerzo común, su retorno al partido. Perturbado aún por el maltrato que había sido objeto 2 años antes, les espetó con aspereza el reto. ¿Y para qué voy a volver? Para que pretendan señalarme directrices, como si yo hubiese llegado a la presidencia por obra de ustedes. Si estoy de nuevo en Miraflores es por obra mía y por la voluntad del pueblo venezolano, quien me ha elegido en libres comicios. Luego de más de 3 horas de regateos y señalar conveniencias, llevado por su tendencia a la reconciliación, repuso: no voy a negar la utilidad que para mí representa contar con el partido. Dadas las circunstancias favorables que me rodean, retornaría siempre y cuando accediesen ustedes a que antes de señalarme sea yo quien imponga las políticas a seguir. Como se produjese un leve revuelo, añadió: en 2 platos. El CEN, antes que ser organismo deliberante, quedará como cuerpo consultivo del presidente, que soy yo. La otra exigencia es que la mitad menos 1 del CEN seguirá en manos de ustedes, eligiendo yo a mi gusto y entender la mitad más 1. Uno de los asistentes, que se sabía excluido de antemano, se atrevió a decir: pero eso es un absurdo, va contra los principios más elementales de la democracia. El presidente lo miró sonreído: esta es la sopa de bobes, ¿te la tomas o te jodes? El CEN terminó por aceptar sus condiciones. En lo sucesivo, la importancia del organismo directivo concebido por el hombre de la pipa como el cerebro y corazón del partido decayó hasta tener menos poder que las asambleas legislativas de los estados. Antes de un año, la mayoría absoluta impuesta por él liquidó al CEN, concediéndole al compañero presidente todos los poderes para manejar a su albedrío la organización. Año y medio antes de las nuevas elecciones que se avecinaban, válido de su mayoría en el Parlamento, modificó la Constitución. El próximo presidente sería elegido por el Congreso y tendría carácter vitalicio por estar más que probado, comentaban los juristas que justificaban el hecho, que la alternabilidad republicana, antes que ser fuente de libertad y progreso, lleva indefectiblemente al caos por obra de la demagogia partidista que suscita, como lo viene sufriendo la nación desde 1958. Los partidos políticos, siempre y cuando no ataquen o nieguen el valor de la nueva Constitución, podrán continuar subsistiendo, reduciéndose su poder electoral a elegir mediante el sufragio universal y secreto la mitad menos 1 de los parlamentarios y concejales que restan. Otro tanto se hará con la Corte Suprema de Justicia. La mitad más 1 de los miembros del Congreso serán elegidos por el presidente, que los removerá de sus cargos a su juicio y entender, válido del simple procedimiento de hacerles firmar sin fecha su renuncia irrevocable. Así no habrá sorpresas, dijo Gumersindo. El que me patalee en el Congreso o intente algo contra mí quedará invalidado al presentar su renuncia firmada con anterioridad. Igual suerte correrán las instituciones edilicias y de justicia. Al término de su segundo quinquenio de gobierno, el Congreso de la República, de acuerdo con la nueva Constitución, procedió a elegirlo presidente vitalicio con un 51% de los votos. Bueno, si les gustó, dejen un comentario, denme un like, suscríbanse al canal y nos seguiremos viendo.